Noches, bienvenidos al grupo de oración La Gracia de Dios, hoy transmitiendo desde La Calera, Colombia. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. El tema que vamos a tratar hoy se llama lepra emocional o lepra mental. Entonces eso suena como medio raro, ¿cierto? Entonces vamos a poner esto en manos de Dios, vamos a dar la enseñanza, al final vamos a ministrar y los invito a orar por Colombia. Ustedes saben que estamos en vísperas de elecciones, cómo se está moviendo todo el ambiente político. Entonces vamos a ejercer la autoridad que Dios nos ha entregado como hijos de Él, como hijos suyos, para interceder y decretar sobre nuestro país. Entonces les invito a que nos concentremos en la oración de inicio. Padre amado, queremos darte gracias en este momento que tú nos has regalado, un regalo en tu agenda divina, en la sucursal del cielo, aquí donde nosotros estamos, Señor, para tener un rato de tranquilidad, de paz, de enseñanza, de compartir unos con otros, de unidad, de armonía, pero también, Señor, de revelación. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación para entender realmente cómo eres tú y que nos ilumines los ojos del entendimiento para que podamos entender claramente cuáles son las riquezas que como hijos tuyos tenemos acceso y cuáles son los diseños divinos que tú tienes para con nosotros. Te alabo y te bendigo por lo que ya has hecho, pero también por lo que vas a hacer en esta noche. Te pido que me des de nuevo para hablar de tu palabra y que, Señor, no haya distractores, que no nos dispersemos, sino que estemos centrados en lo que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces voy a leer tres partes de la Biblia inicialmente y después vamos a ir explicando qué tienen que ver una cosa con la otra. Entonces, voy a empezar con Mateo 5, del 28 al 34. Todos los tres pasajes son, bueno, voy a leer dos y el otro se los voy a contar. Son muy conocidos. El que voy a leer completo es el primero, que es la mujer con el flujo de sangre. Está en varios de los evangelios, pero yo tomé Mateo 5, 28 al 34. Y dice, en ese momento colocamos en contexto que Jesús, como siempre, cuando estaba haciendo milagros y todo, estaba rodeado de muchísimas personas. Entonces, partamos del concepto de que él estaba rodeado en ese momento de muchísima gente y se dirigía hacia la casa de Jairo. Jairo tenía a su hija que estaba muy enferma y le había pedido que fuera hacia allá. Entonces, en ese contexto sucede lo que voy a leer. Dice, entre ellos había una mujer que sufría de flujo de sangre desde hacía 12 años y había sufrido mucho a mano de muchos médicos. Había gastado los ahorros de su vida. A pesar de esto, en vez de mejorar, se empeoraba. Había oído hablar de Jesús, de modo que vino por detrás de él en la multitud y le tocó el borde de su manto, porque se dijo así, si tan solo lo tocara, si tan solo tocara su talid, es decir, en su manto, me sanaré. Al instante, la hemorragia cesó y sintió en su cuerpo que había sido sanada de la enfermedad. Al mismo tiempo, Jesús, consciente de que poder había salido de él, se volvió en medio de la multitud y preguntó, ¿quién ha tocado mis ropas? Sus discípulos respondieron, ¿ves a la gente apretujándose contra ti y aún dices, ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. La mujer, temblorosa y con temor, porque ella sabía lo que había acontecido, vino y cayó postrada delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu confianza te ha sanado. Vete en paz y sé sana de tu enfermedad. Acá antes de leer la segunda, bueno, valga la redundancia, lectura que voy a tocar, quiero hacer un paréntesis y es que de acuerdo con las leyes judías, las mujeres cuando estaban con flujo de sangre se llamaban inmundas y no podían estar en contacto con las personas, tenían que purificarse, bueno, había una cantidad de ritos. Entonces, obviamente, el hecho de que la mujer no solamente estuviera ahí, sino que se metiera por abrirse paso entre toda la multitud, tocando cantidad de gente y finalmente tocando al Mesías, obviamente ella sabía que había violado la ley. Dice, la mujer
temblorosa y con temor, porque ella sabía lo que había acontecido, vino y cayó postrada delante de él y le dijo toda la verdad. O sea, ella sabía que estaba violando las leyes judías y sin embargo se arriesgó. Y se arriesgó, bueno, uno quería ser sanada, pero dos, yo pienso que ella tuvo confianza en la bondad de Jesús. A pesar del miedo que le dio, ella intuyo, creía, uno estaba desesperada por ser sanada, pero debió haber creído en la bondad de Jesús, de que no la iba a cuestionar y a juzgar de acuerdo a la ley en la cual ella no podía tocar a nadie, ni siquiera se podía reunir con las demás personas. Entonces, tengamos eso ahí, no se me van a perder, tengamos ahí eso ahí en una parte. Vamos a la siguiente lectura, vamos a Mateo 8:1. Acá también Jesús estaba haciendo milagros. Entonces dice, después que Jesús descendió del monte, grandes multitudes le seguían. Entonces vino un hombre afligido con lepra, se postró de rodillas delante de él y dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó y dijo, yo quiero, sé limpio. Y al instante el hombre fue limpio de la lepra. Hay otra traducción que me parece muy bonita cuando esta que estoy leyendo estoy leyendo la traducción de la Biblia hebrea, pero creo que es en traducción viviente que dice cuando el leproso le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme, Jesús dijo, sí, de inmediato, y lo tocó y fue sanado. Fíjense que él inmediatamente tomó una acción y de igual forma lo tocó, de acuerdo con la ley, con las leyes judías, también el leproso era inmundo. El leproso tampoco podía estar en contacto con las personas, incluso tenía que estar lejos, a veces lo sacaban fuera del campamento donde vivían porque se consideraba inmundo. En la primera, la mujer toca a Jesús y él se deja tocar. En esta es él el que toca al leproso, pero sea como sea, hubo un contacto divino con algo que de acuerdo con las leyes no se podía hacer. Entonces, y vamos a la tercera, que es la que les voy a contar, que es la historia de Naamán. Voy a hacer un resumen de la historia de Naamán. Naamán era un sirio, era un capitán de la guardia, que era un excelente estratega, un excelente guerrero, le había hecho ganar muchas guerras al rey de Siria, bajo su comandancia, pero tenía una situación de salud que era lepra. Y entonces, voy a parafrasear para que nos rinda un poquito más. Alguien le dice que Eliseo, el profeta de Dios, que vaya hasta donde está Eliseo, que lo va a sanar. Entonces él se va y le lleva cantidad de regalos y todo, y llega donde Eliseo, que es en otro lado, porque acuérdense que estamos hablando de Siria, y Eliseo está, si mal no estoy, era en Israel, y Eliseo ni siquiera lo recibió. Eliseo le mandó razón y le dijo, no, vaya y báñese en el río Jordán, 7 veces sumérjase y va a ser sano. Y él se puso muy bravo, primero porque él tenía una gran investidura, él era un gran capitán del ejército del país vecino que era Siria, y Eliseo ni siquiera lo recibió, le mandó una razón, pero lo que más le indignó a Naamán era que le mandó algo tan fácil, como ¿cómo así que me vaya y me sumerja 7 veces en el río Jordán y voy a quedar sano? O sea, eso fue lo que más le indignó, le dijo, ¿cómo así? No me puso las manos, no me oró, no sé qué, no sé cuándo, y me manda a bañarme en un río que hay mejores ríos en mi país. Sin embargo, él obedeció y se sumergió las 7 veces y quedó la piel, dice la Biblia, limpiecita como la de un bebé. Entonces, ¿a qué voy yo? A que acá estamos hablando de situaciones de orden físico y de orden físico en la cual había rechazo por tener ese tipo de enfermedad. En la mujer de flujo de sangre ya aclaramos que no podía estar en contacto, se considera inmunda, los leprosos también, y son 2 de leprosos las que les acabo de contar, y hubo una solución muy fácil. Esas eran situaciones de orden físico, pero muchas veces tenemos situaciones de orden emocional o mental que también nos están haciendo sentir o avergonzados, o sentirnos indignos ante Dios, o sentir que toca orar y clamar y pedirle a Dios, Señor, sálvame. ¿Y a qué me refiero? Me refiero al orgullo, me refiero a la culpa, me refiero a la envidia, me refiero a los celos, me refiero a la falta de perdón, me refiero a la amargura, me refiero al mal genio, a todos esos adornitos, entre comillas, que el ser humano, por tener carne, así seamos hijos de Dios,
pueden estar molestando por ahí. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Si una persona tiene una enfermedad física, y vemos en la Biblia, asistían a donde Jesús y Jesús los sanaba. Y cuando uno tiene una enfermedad física, uno no se siente tan avergonzado de decir, mire, me está pasando esto, ni se siente culpable. A no ser de que, bueno, la haya embarrado en muchas cosas y le haya cargado en la misma persona la enfermedad. Pero cuando uno tiene una situación de tipo moral, emocional o mental, sí da pena. Y muchas veces nos lo guardamos para nosotros mismos. Y muchas veces ni siquiera compartimos con nuestros seres queridos, mira, ayúdame con esta área. Y muchas veces cogemos a esa Dios a clamarle cuando uno quiere ser libre de algo y clámele, 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 clámele. Y por ahí no es la cosa. ¿Y por qué lo digo? Porque Jesús es integral, Dios es integral. Y Él nos hizo integrales en lo que son espíritu, alma, que es donde están las emociones, los pensamientos y la voluntad, y cuerpo. Entonces, ¿por qué va a ser para Él no vergonzoso, entre comillas, sanar una parte física y no una parte mental o emocional y liberar? Eso está en nosotros. La palabra es clara y dice que Él no vino para ser servido, vino para servir. O sea que con igual confianza en que nosotros vamos ante Él sin culpabilidad ni condenación ni nada, decirle, Señor, estoy padeciendo esta situación de salud, sáname, ayúdame. De la misma forma, con total confianza, como dice en el pasaje que leímos, donde Jesús le dice a la mujer, le dice, tu confianza te ha sanado. Eso es en el hebreo, porque en la Biblia, las otras Biblias dice tu fe, pero en el hebreo dice tu confianza te ha sanado. Confianza en su bondad, confianza en que lo podía hacer, confianza en que quería hacerlo. Fíjense que en el leproso, él dice, sí quiero hacerlo. Entonces, ¿por qué caemos en el hecho de muchas veces autocondenarnos y darnos palo cuando de pronto estamos luchando con alguna debilidad de nuestro temperamento, nuestra forma de ser, y nos damos palo y palo cuando por ese lado no es? Entonces, ¿por qué lado sí es? Por el lado de lo que él dijo, no vine para ser servido, vine para ayudar, para servir. Entonces es cuando uno dice, esa parte también aplica donde dice en Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir de él, no para hacerlo en nuestras fuerzas. No, es que ahora ya, hoy no me va a poner de mal genio. Hoy no, Señor, hoy no me va a poner de mal genio, hoy voy a ser tolerante con él al verse, hoy no se me va a salir la rabia ni nada, y empieza uno en sus fuerzas, Señor, ayúdame. Por más de que una pida ayuda, lo está haciendo en sus fuerzas, porque no estás descansando en que Él sabe la debilidad que nuestra carne tenemos. Él sabe que por más espirituales que seamos, seguimos teniendo algo que se llama carnecita. Y esa carnecita a veces nos genera inconvenientes y terminamos en culpa y autocondenación y empezamos a bloquearnos. Y la palabra es clara. ¿Cuáles son las cuatro áreas fundamentales? Cuando hablamos del ministerio de Jesús, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos. ¿Cautividad de qué? Cautividad del pecado, de los errores, cautividad de las debilidades, a dar libertad a los precios, apertura de cárcel. Y ahí ella está hablando, no es un plano físico, está hablando en la parte mental, en la parte emocional, en las propias actitudes. Y no contento con eso, dice, y a declarar el año de favor o la era de favor, de gracia. Entonces mi invitación hoy es a que descansemos en Él. Y lo digo por testimonio propio, porque venía luchando con una área donde me estaba sintiendo muy condenada, muy condenada. Y esa área, y no es un área en el área moral o algo, no, de las cosas que normalmente uno como ser humano tiene. Y le clamaba a Dios y le clamaba y Señor, y Señor, ayúdame a morir a esto, Señor, ayúdame a morir a esto. Yo me entrego a ti, yo a mis fuerzas no puedo, pero tú sí puedes. Y yo lo decía y decía, sí, tú sí puedes y todo, pero realmente no estaba, me estaba faltando la otra parte. Y la otra parte era en descansar en Él, en que si yo de corazón estaba siendo humilde y diciéndole, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, me faltaba la parte de descansar y permitir que Él lo hiciera. Y no seguirme dando palo
y autofustigándome y autoexigiéndome y sin querer queriendo estarlo haciendo en mis fuerzas, incluso solo en la oración, haciéndolo en mis fuerzas. Cuando Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, y eso también aplica obviamente a la gracia, nos trae cada vez más revelación de la gracia, porque a veces lo tenemos aquí, pero no ha bajado a nuestro corazón, no ha bajado a nuestra conciencia. Cuando Él me empieza a mostrar y me dice, sí, claro, pero es que para mí igual es limpiar una lepra física que una lepra emocional, mental o espiritual. Y yo vine para servirte, para ayudarte, no para que estés clame, 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 como si yo no escuchara, como si yo no fuera bueno, como si yo te estuviera exigiendo, como si yo te estuviera condenando por no haberlo podido lograr. Y ahí es cuando más cobra vida esa palabra que está en 2 de Corintios, no me acuerdo el capítulo, donde dice, y voy a tratar, la he tocado en varias enseñanzas, pero no sé si he logrado transmitir lo que él me ha revelado, y dice que nos vemos como un espejo en él y somos transformados de gloria en gloria por su espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a medida que, cuando vemos a Dios como un espejo, a Jesús como un espejo, el Espíritu Santo, cuando estamos en oración, estamos ahí frente a Él. Estamos frente a Él en oración. Y es como si estuviéramos con un espejo y vamos, el Espíritu Santo nos va transformando a medida que estamos en esa presencia de Dios por el Espíritu, no por nosotros mismos, no por nuestro esfuerzo, no por la cantidad de oraciones, no por la cantidad de súplicas, sino por un corazón contrito, sincero y humilde, decirle yo no puedo, pero tú sí, y permitirlo, no seguir decirle eso y seguir cargando. Entonces el Espíritu Santo, a medida que uno está en esa presencia de Dios, ese Espíritu Santo dice que es claro, que es por el Espíritu que Él nos va transformando para que nos veamos más en ese espejo de Jesús, es decir, para que la imagen nuestra, cuando lo veamos a Él en el espejo, nos parezcamos cada vez más a Él. Y ese parecernos cada vez más a Él es en todas las áreas, en el área mental, en el área emocional, en que nuestras debilidades vayan siendo tomadas por su Santo Espíritu y vayamos siendo fortalecidos en nuestro ser interior y muchas otras cosas. Pero la palabra es clara, dice por el Espíritu, o sea, no por nuestras fuerzas. Y es en la presencia de él y uno muchas veces ora, está en la presencia de él, está hablando con él y no sé qué, pasa el tiempo y cuando uno se da cuenta, ay, ese temor se me quitó, yo no me di ni a qué horas yo tenía tantos temores y ay, se me fueron quitando y no me di cuenta. Ay, ya no me saca el genio tal persona que no la toleraba ni poquito. Y ya no. Ay, ya se me quitó esa rabia que tenía, esa amargura que tenía con tal otro que me había ofendido. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, esa era la palabra que tenía para hoy. Es una palabra sencilla, pero muy poderosa para que descansemos en él. En él. O sea, hablar con él y seamos valientes, como fue la mujer de flujo de sangre que le importó un pepino, se metió con leyes, sin leyes, con lo que fuera, codazo a codazo entre la multitud hasta llegar a tocar, arriesgándose a que tuviera consecuencias, todo ello por las consecuencias que tenía la ley frente a eso. Entonces, atrevámonos a tocar el manto de Jesús, pero en esa ternura de Él, en esa confianza hacia Él, en ese descansar en que Él hace la obra en nosotros y en no darnos látigo, porque les aseguro que el darnos látigo tampoco nos ayuda para nada, al contrario, bloquea. Esa era la palabra que tenía para hoy.